¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo conversatorio a través de la Agencia de Noticias Andina y de su canal online. En el Perú, en el año 2002 y producto, recordemos, de diversos acuerdos políticos, se logra consagrar un nuevo marco legal para comenzar un proceso de regionalización en el país. Este proceso de regionalización tendría que poner a la práctica el gran proceso de descentralización que desde hace muchísimos años en la historia republicana del Perú se ha venido deseando, ¿verdad? Pero que involucra a los tres niveles de gobierno que tiene el Estado peruano y que esperaba una serie de mejorías, de una mejor distribución, en fin, de conducirnos a un verdadero Estado más igualitario, muchísimo más modernizado. ¿Cuáles son los retos que hoy en día se presentan? ¿Qué tanto hemos avanzado en ello? ¿Cuál puede ser realmente el camino que hay que seguir o reformular? Hoy nos está acompañando en la mesa de conducción Juan Carlos Cruzado, periodista de política de nuestra agencia. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días. Muchas gracias, Anabela. Bienvenidas a las dos invitadas. El proceso de regionalización y descentralización que se implementó para una reforma del Estado generó muchas expectativas desde un inicio, ¿no? Yo quisiera, con tu venia, Anabela, preguntar cuál podría ser el balance, congresista Condori, cuál podría ser el balance en estos más de 10 años ya de regionalización o descentralización, ¿no? Sí, estamos en un momento que es necesario y oportuno hacer una reflexión sobre los efectos de todo el proceso de descentralización. Pero antes sí sería necesario la creación de las autonomías, de las independencias, del manejo propio de los recursos, y se establece la ley del canon. Y esto ya se establece y se incorpora en la Constitución, ¿no? Y es así que ahora los gobiernos regionales, los gobiernos locales manejan sus propios recursos con autonomías, pero que a estas alturas ya nos lleva a una reflexión y hacer un diagnóstico de cómo se ha venido dando este proceso de descentralización, y vemos posiciones muy extremas. En algunos casos, simplemente por omisión, no se está haciendo nada. El gobierno central le delega facultades a los gobiernos regionales en competencias de salud, de educación, manejo de los bienes nacionales, también en todo sentido, en todos los sectores. Y simplemente por omisión, ¿qué estamos viendo? Cada día hay un problema muy agudo que esto implica a todas las regiones. Por ejemplo, el problema de la informalidad, el problema de las invasiones, y cómo por omisión no se está poniendo orden, o simplemente porque no se tiene una política articulada o se hace constantes cambios de personal, que eso también afecta. Y por el otro extremo es donde las cabezas o titulares del gobierno regionales son los mismos que promueven estas invasiones, y de una u otra forma, sin pasar los filtros respectivos y darle al que realmente necesita, se le hace las pistas, veredas, y se les titula. Entonces, hay dos posiciones extremas que nos deben ponernos a llevar de cómo se está manejando el presupuesto en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y estas competencias, de acuerdo a las autonomías que cada una se dicen tener, también evaluar los niveles de control. Permítame, usted es parlamentaria por Tacna, representa este importantísimo país, el departamento, cuando hablamos históricamente, ¿no? ¿Cómo ha impactado allí el proceso de regionalización en esta parte del sur del país? Abordo este tema porque tenemos un problema muy serio. Recientemente, no hace mucho, hace 2 semanas, han estado la sociedad civil debidamente organizada, con la participación de los colegios profesionales y otros miembros de la sociedad civil representativos, reclamando la atención de las principales necesidades de Tacna, que por muchos años han sido postergados. Pero también hay un nivel de desinformación, que ahora hay competencias. Y muchas de estas necesidades o estas exigencias precisamente son competencia del gobierno regional, y en tanto algunas son del gobierno central, y creo que eso también hace falta difundir los niveles de competencia, porque el poblador común y corriente, cuando ve desatendida su necesidad, lo que hace, si no lo escucha su gobierno regional, su gobierno local, es y echarle la responsabilidad de todo al gobierno central. Entonces esa también es una deficiencia
Tenemos el problema ahorita álgido del agua, que es una política de Estado y que debe ser responsabilidad también del gobierno central. Pero el otro problema más grave es precisamente esto de las invasiones. Invasiones en todos los terrenos y lamentablemente en estos 4 años, Bienes Nacionales del Ministerio de Vivienda ha ido a capacitar constantemente al personal de la Dirección Regional de Vivienda de Tacna, pero también se ha dado una permanente rotación del personal y prácticamente los gastos en capacitación se van inservibles porque este personal ya es removido del cargo y poco o nada se ha hecho por la formalización. Por ejemplo, este es un caso extremo. Para tener una mirada más amplia, más general, vamos a saludar también a otra de nuestras invitadas aquí en la mesa de conversaciones, Elena Alvites, quien es una especialista en temas de políticas públicas de USAID Sección Perú. ¿Cómo está? ¿Usted qué mirada le da a todo este avance que se ha podido ir dando en el proceso de descentralización y luego de regionalización en el Perú? Sí, yo creo que, como la congresista señala, hay que aquilatar un poco en qué momento estamos y cómo se ha dado el proceso, ¿no? El proceso empieza hace ya más de 10 años, ¿no? Con la instalación de gobiernos regionales en base de departamentos, ¿no? Pero todavía sin competencias, es decir, un gobierno estatuido sin competencias y que se debían ir trasladando paulatinamente en función fueran desarrollando capacidades los gobiernos regionales para recibir estas competencias, primero las productivas, ¿no? Y luego las correspondientes a prestaciones de servicios que tienen que ver más directamente con el día a día de las personas, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Porque finalmente el proceso de centralización no deja de ser un proceso político, ¿no? Además de técnico también es político. En el año 2006 se dio un quiebre, ¿no? Y eso produjo que se tomara la decisión desde el Ejecutivo Nacional de trasladar de una vez todas las competencias por igual a todos los gobiernos regionales, ¿no? Ese trastocamiento del diseño inicial puede estar ahorita ocasionando algunos reveses, sobre todo en algunos gobiernos regionales, ¿no? Porque no necesariamente el proceso de centralización implicaba que se trasladara a todos lo mismo y al mismo tiempo, sino que vayan desarrollando precisamente capacidades y que también el gobierno nacional vaya cambiando su posición respecto a qué rol le corresponde en el marco de un Estado descentralizado, ¿no? Esto no ha pasado, desde el gobierno nacional, no todos los sectores o los ministerios del gobierno nacional están preparados para hacer el rol rector, siguen siendo ministerios muy grandes, ¿no? Y por el otro lado, no todos los gobiernos regionales se encuentran en las mismas condiciones, ¿no? Ahora, hay temas negativos, los hay, pero también hay temas positivos y hay que mirarlos en cada departamento, ¿no? Y en cada gestión de los gobiernos regionales, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos que este año el nivel de desnutrición infantil en Apurímac ha aumentado, ha disminuido, ¿no? Y era el último, ¿no? Eso tiene que ver con gestión del gobierno regional involucrado y articulado con estrategias del propio gobierno nacional, como incluir Para Crecer del MIRIS, ¿no? Y el querer posicionarse dentro de su departamento para articularse frente a esta problemática que los afecta. Otra iniciativa interesante es la Mancomunidad de los Andes, que es una mancomunidad precisamente destinada a atender este flagelo de nuestro país, que es la desnutrición infantil, ¿no? Que está integrada precisamente por los departamentos del trapecio andino, ¿no? Que buscan articularse y unir esfuerzos, ¿no? Para, sobre economías de escala mayores, poder atender la desnutrición infantil. Estoy hablando de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, ¿no? Podemos resaltar también, creo que va a estar el presidente regional de Moquegua, no soy yo para hablar más de ese tema, pero él, por ejemplo, ha reportado a Moquegua incremento en el logro de aprendizajes, ¿no? Para no hablar de San Martín, del gobierno regional de San Martín, y las estrategias que ha dado tanto en conservación de bosques, en materia de nutrición infantil, en lo que es el PAIMI, que es una política regional vinculada a la nutrición infantil, ¿no? Y iniciativas que tienen que verse en el territorio, ¿no? Y también verse en el territorio y evaluar cómo el gobierno regional que está en el departamento puede articularse mejor, de manera más rápida, que el gobierno nacional con los gobiernos locales que también están en el territorio. Además, señora Alvites, usted ha mencionado varios casos de algunas regiones que no tienen ese canon, ¿no? Que son regiones que están... Moquegua lo tiene. Sí, pero algunas de por ejemplo San Martín. El caso de San Martín es Huánuco.
que son regiones que no tienen a favor ese dinero que sí tienen otras regiones, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de que estas regiones puedan subsistir y progresar sin un dinero tan grande como este, ¿no? En la evaluación, ¿no?, que hacemos en el programa, tenemos la idea que el canon es un elemento que entra a distorsionar el proceso de descentralización, pero que es un elemento que aún en un Estado descentralizado lo podría distorsionar. Porque antes, como decía la congresista Condori, había cetares y ese dinero iría a los cetares. Y de repente la problemática que ahora vemos en los gobiernos regionales la estaríamos viendo en los cetares, ¿no? Entonces, creo que el canon merece un tratamiento en el marco del proceso de descentralización, pero no como uno de los componentes que caracterizaron el diseño del proceso. Porque los componentes fueron precisamente ir en un proceso paulativo que acercara al Estado a la población y que las personas ya no tuvieran que mirar a Lima para ver satisfechas sus necesidades básicas, ¿no? Para tener educación de calidad, para tener mejor prestación de servicios, para tener servicios culturalmente adecuados a su identidad cultural, ¿no? Entonces, el tema de canon ingresa porque desde el año 95 se dio una ley y se dio una reforma constitucional en el cual se cambió lo que era el concepto de canon y se hizo de él el 50% del impuesto a la renta que pagan todas las industrias extractivas en nuestro país. Y ese impuesto a la renta en realidad es impuesto a la renta, ¿no? El canon debería ser otro tipo de contribución que es compensatoria, como las regalías mineras, y que eventualmente podrían ser cobradas por los gobiernos regionales. Pero claro, ha pasado tanto tiempo, ha habido tantas modificaciones en términos del precio de los metales, del petróleo, de la plata, del oro, ¿no? Y eso ha elevado muchísimo el impuesto a la renta, que debería ser de todos los departamentos. Claro, pero al escucharla nos hace pensar también entonces qué se ha venido desarrollando desde el propio Congreso de la República, qué tipo de leyes se han venido gestando desde aquel 2012 en que por fin se hace un gran marco legal para impulsar este proceso de regionalización. Usted como parlamentaria, ¿qué información allí tiene para darnos? Bueno, en el Congreso en estos momentos, a raíz de estos hechos mediáticos y escandalosos que han surgido, como el caso de casos de corrupción, incluso ya hay una iniciativa legislativa sobre la no reelección de los presidentes regionales, algo que desde mi punto de vista me parece que es meter a todos en el mismo saco. Hay casos de gobierno. ¿Pero en principio es saludable o no? Hay que evaluarlo. En los casos de reelección, de una intención de reelección de un presidente regional, debería ponerse algunos candados. Debería de ponerse algunos candados, pero no impedírseles, porque esto sí sería impedir o limitar el ejercicio democrático de la población. Porque si un presidente regional fue exitoso, ¿por qué cortar la posibilidad de que este presidente regional continúe con una labor en favor de su región? Entonces, creo que ahí se viene un arduo debate, pero también esto se da por esta deficiencia de que muchos presidentes regionales han entendido que la autonomía le da derecho a una independización o a manejar los recursos, incluso desligándose de la visión país, ejecutar proyectos, planes y programas, desligándose de una visión de país, ¿no? Y muchos de ellos no tomando conciencia de dónde le provienen los recursos, los ingresos económicos que ellos tienen, y erradicando actividades productivas que de una u otra manera las favorecerían. Entonces, hay que entender que primero descentralización no es desarticulación, y yo creo que las propuestas tienen que ir enmarcadas en una visión de país. En el acuerdo nacional, donde están todos los partidos políticos, ya se han tomado algunos temas principales que tienden a eso. Lo que sí hace falta, y coincido plenamente, y hay que hacer la autocrítica correspondiente, ese plan debe de jugar un rol fundamental y no ser solamente un ente normativo. Hay que fortalecer ese plan y hay que hacer que la visión de país sea entendida ahora por los candidatos a los gobiernos regionales y locales, que de sus propuestas, para que también no le mientan a la población en la campaña electoral, deben estar enmarcadas dentro de los lineamientos de la política nacional. Si esto es asumido así, yo creo que no va a haber falsas promesas y van a tener líderes con responsabilidad, ¿no? Eso es lo que se está buscando, y en el Congreso de la República definitivamente
Nos queda mucho por hacer, pero si no hacemos este diagnóstico y esta evaluación, un punto de quiebre del proceso de descentralización, el problema va a continuar y esto va a acarrear incluso a un daño de los próximos gobiernos regionales. Hay muchas necesidades postergadas y lo que vemos, como se están viendo en las imágenes también, es obras de más fierro y cemento, no obras sostenibles, no proyectos sostenibles. Si por un cierto, y es bueno destacar que algunos gobiernos regionales han subido su nivel en lo que son los estándares sociales, como es educación, salud, especialmente en el sur, y también debo incluir a Tacna en lo que es calidad educativa, pero también hace falta proyectos macro y proyectos incluso bidepartamentales que enlacen a departamentos, porque no puede ser que cada región esté pidiendo su propio puerto, que cada región o departamento esté pidiendo su propia vida, pero desligando como si fuera totalmente independiente. Entonces, y falta una política de coordinación entre las macrorregiones, que deben de ir consolidándose si queremos realmente consolidar la visión de país. Señora Orbites, y de la mirada que ustedes tienen, ¿se hace necesario algún tipo de regulación normativa? Que se habla de la Constitución, que tiene que cambiarse algunas normas, porque también al otorgar estas competencias, también pasa todo el tema de la burocracia, entonces se convierte en una burocracia local, si se podría llamar de así, ¿no? Sí. Nosotros como programa de la cooperación, que estamos ya casi desde el inicio del proceso apoyando primero el inicio, el impulso, ¿no? Y ahora ya estamos apoyando lo que nosotros denominamos gestión descentralizada, porque es como debe ser gestión pública descentralizada, ¿no? Lo que vemos es que hay algo importantísimo que se ha ido perdiendo en el camino. Por algo no han pasado más de 11 años desde que se instalaron los gobiernos regionales, ¿no? Que es que se ha perdido el consenso inicial sobre qué es descentralización y qué norte va a seguir, ¿no? Es decir, ciertamente descentralización no es desarticulación. El reconocimiento de autonomía política a los gobiernos regionales es necesario para que puedan dar normas, para que puedan dar políticas regionales que atiendan políticas mirando el departamento, mirando la problemática concreta, pero sin desprenderse de la mirada nacional, ¿no? Y dentro de esta descentralización, un tema urgente es volver a decir qué queremos, ¿no?, de la descentralización, hacia dónde vamos, ¿no? Se han trastocado en el camino algunos consensos iniciales, se ha descuidado mucho el tema de participación, ¿no? La descentralización fiscal, que es un tema muy demandado por los gobiernos regionales, sobre todo los que no tienen canon, ¿no? Está atada a la conformación de regiones. Actualmente todavía tenemos solamente gobiernos regionales sobre departamentos, no tenemos regiones, ¿no? Porque la regionalización es iniciada con la unión de 2 departamentos. Mínimamente. Entonces no tenemos regiones, tenemos la misma organización política que antes del proceso, pero ahora tenemos gobiernos regionales, ¿no? Entonces se ató la descentralización fiscal a la regionalización no se ha dado, y tampoco se han dado impulsos desde el gobierno nacional, incentivos a los gobiernos regionales para que busquen la integración. La ley de mancomunidades regionales, por ejemplo, tuvo que pasar casi 2 años para que se diera su reglamento y pudieran surgir iniciativas como las que comenté hace un momento de la mancomunidad de los Andes, ¿no? Entonces hay que renovar esos consensos, qué se quiere, hacia dónde va, cómo empezar por la descentralización fiscal, porque finalmente la descentralización fiscal también estaba atada a que se transfirieran las competencias en salud y educación, que eran las últimas, y ya la tienen los gobiernos regionales. Cuando usted hace todos esos planteamientos interesantes, ¿qué mensaje es el que debemos entender? Porque está ya el proceso de regionalización en marcha, mal que bien. Hay todos estos actos de corrupción que parece ser que están enraizadas, ojalá que no fuera en todos los gobiernos regionales. Surgen egoísmos, hay intereses, viejos intereses partidarios, de poder político, en fin. Mientras todo eso sigue también creciendo y avanzando como una gran masa que hace daño. Exactamente. Que descentralización es articulación de los 3 niveles de gobierno. Y la articulación parte desde el gobierno nacional con los gobiernos regionales y los gobiernos regionales con los gobiernos locales. ¿Pero qué hacemos? No podemos parar ese proceso. No, replantearlo de qué manera. Replantearlo de manera, por ejemplo, poner a funcionar un tema básico, el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que es donde se sientan los 3 niveles de gobierno a
concretar estas políticas, por ejemplo, del Acuerdo Nacional y decir, para este año o para estos 5 años, esta es nuestra meta. Cada cual en su territorio verá cómo la cumple en función a su realidad, ¿no? Y a los recursos que recibe, ¿no? Pero ese espacio no existe. Por ejemplo, está sin funcionar. Está al lado en la LOPE, hay una propuesta de reglamento consensuada y que todavía no se aprueba al nivel ejecutivo, ¿no? Empezar con la descentralización fiscal, ¿no? Entender también, y aquí voy a entrar el tema que tiene que ver precisamente con los casos de corrupción, ¿no? Entender que la corrupción en nuestro país no es un tema solo de los gobiernos regionales, lamentablemente, ¿no? Es un problema estructural, hay muchas encuestas, desde el Latinobarómetro de Gobernabilidad, desde las encuestas de Proética, que dan cuenta de que no solamente hay corrupción en el Estado, sino que hay además aquiescencia a la corrupción por parte de la sociedad. Entonces es un problema estructural que tenemos como comunidad política, llámese Estado y llámese sociedad, ¿no? Entonces, empezar a pensar que no solamente son problemas de ellos, ¿no? Y que las respuestas no pueden ser tan inmediatistas, ¿no? Como por ejemplo, no haya reelección regional, porque hay que modificar la Constitución, etcétera, porque la no reelección en nuestro sistema político, en materia constitucional, está pensada sobre todo para el presidente de la República, porque nuestro régimen político constitucional es presidencialista y él reúne muchos poderes, ¿no? Y la política de Estado grande no es lo mismo que la política local o regional, ¿no? Es decir, como decía la congresista, si un alcalde hace bien sus funciones y las personas quieren seguir votando por él, quieren queriendo tenerlo en el cargo, ¿por qué no? Un ejemplo que podríamos tener como clásico en nuestro país es el actual presidente regional de La Libertad. El señor Murguía ha sido mucho tiempo alcalde provincial, ¿no? de Trujillo. O sea, dejó de postular y ahora es elegido como presidente regional. No sé si postulará, porque todavía no se ha planteado la lista de candidaturas a la reelección, pero ese es un caso emblemático, ¿no? ¿Por qué la gente confía y sigue votando por esta persona, ¿no? Y eso es un ejercicio de la democracia también, ¿no? Entonces, creo que hay que, como dice el congresista, que es necesario abrir un debate. Y es un debate que lo puso en el 28 de julio del año pasado el presidente de la República sobre la mesa, ¿no? Y fue además recogido en el informe de la Comisión de Descentralización del Congreso, cuando comentó la necesidad de tener una comisión intergubernamental para resolver los temas que están pendientes, ¿no? Entonces, hay temas que son de involucramiento del Congreso, hay temas que están directamente vinculados al Poder Ejecutivo, sobre todo fortalecer el órgano conductor del proceso de centralización. Si le preguntamos en este momento a la ciudadanía quién es el órgano conductor, de repente se acuerdan del CND, pero el CND ya no existe y es una secretaría de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, las debilidades están en muchos lados en el proceso de centralización. Pero por lo menos eso sí lo conocen las autoridades que están conduciendo. Lo conocen los gobiernos regionales y claro, lo conocemos los que trabajamos en temas de descentralización, ¿no? Pero a lo que voy es que ese órgano, la Secretaría, tiene que ser más fortalecido, porque su presencia es importante para que esos consensos a los que se lleguen cuando se sienten en la mesa los tres actores, ¿no?, puedan concretarse y ejecutarse con una visión clara, ¿no? Congresista Condori, usted viene del sur, de Tacna, de la ciudad de Tacna. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se habló en un principio de una macroregión con Moquegua. ¿Qué ocurrió en el camino? Todo apuntaba que iba a ocurrir, pero finalmente... Cuando se dio el proceso del referéndum, la mayor parte de la población se opuso. Y esto es, y si se vuelve a plantear este año o el otro año, los resultados serían los mismos, porque hay temas que de una u otra manera tienen que solucionarse. Por ejemplo, los temas de límites, que aún no se solucionan. Los temas de manejo de recursos. No es dable que dos regiones, en este caso, y debo ser claro porque es público, como Cusco y Arequipa, hayan tenido que acudir al TC por el agua, u otras regiones que tienen estas diferencias por el manejo de recursos, especialmente los recursos hídricos, que son escasos en el sur del país. Y estas situaciones que de una u otra manera dividen y generan una animadversión contra el vecino departamento, con quien más bien se debería estrechar y fortalecer los lazos, ¿no?, y hacer una macro sur. Sin embargo, hay todavía estos temas pendientes que solucionar.
sí debo resaltar que cuando se asumió esta gestión de administración gubernamental encabezado por el presidente Ollanta, se llamó a Palacio de Gobierno a todos los presidentes regionales. Fue, creo, una buena iniciativa de convocarlos. Sabemos que la PCM está haciendo consejos de ministros descentralizados, ya van, creo, por la 15ª sesión de consejos de ministros descentralizados en todo el país, y la meta es que sea en todos los departamentos, y esto de una u otra manera acerca a los gobiernos regionales, los gobiernos locales a la población, ¿no? La presencia del Estado de manera descentralizada, pero esto va acompañado con la asignación de recursos, y no en muchas ocasiones es satisfactorio porque la población siempre espera algo más, anuncios grandes, pero estos anuncios no se pueden dar de manera irresponsable, y aquí sí pesa mucho la gestión de los gobiernos, de las autoridades de los gobiernos locales y gobiernos regionales en la capacidad de sustentar a través de los estudios de preinversión estas necesidades, porque la población siente la necesidad, pero si no se ha hecho la gestión, no se ha hecho el esfuerzo de tener los estudios de preinversión, simplemente esa necesidad se va a convertir en un malestar y va a pensar que sus autoridades ni el gobierno central están atendiendo a la población. Entonces yo creo que hay que definir claramente las competencias, y en estos momentos en el Parlamento solamente ha sido vista desde el punto del control, nada más. Ya hay una iniciativa planteada por otra fuerza política, y coincidimos plenamente en que si nuestros ministros son interpelados, ¿por qué no los presidentes regionales o alcaldes, ¿no? O sea, no solamente en una situación de vacancia. ¿Por qué no venir a rendir cuenta al Parlamento Nacional en una sesión de interpelación? Cada vez que es necesario se llama a sesiones, pero es muy poco usual que asistan. Se ha dado caso incluso en las sesiones descentralizadas con la Comisión de Presupuesto, donde la comisión se traslada a las regiones a recibir las metas que han ejecutado de presupuesto, por ejemplo, del año 2013, y las demandas adicionales para el 2014. En muchos casos, y esto sí es preocupante, no se presentan, o quieren mandar a sus gerentes o mandar a sus vicepresidentes, y esto no suele suceder en el caso de los ministros. Los ministros son los titulares y responsables de cada sector, y ellos acuden religiosamente a sustentar su presupuesto, así como de los otros poderes del Estado. ¿Sabe que es interesante lo que usted señala, ¿no? Esa posibilidad de poder interpelar a una autoridad, ya sea local o regional, pero complicado, porque no es igual como interpelar a un ministro, que es simplemente una decisión política, ¿verdad? La elección de presidentes regionales y alcaldes pasa por un sistema democrático distinto, ¿no? En el caso de la fiscalización, en estas sesiones descentralizadas que se han acudido de la Comisión de Fiscalización, con la presencia del Contralor, con la presencia del Procurador Anticorrupción, ha sido importantísima porque ha permitido reforzar sus acciones en los departamentos donde hay serios actos de corrupción, y sobre todo de ya tener esta propuesta de que el personal de las OSIS no puede ser remunerado por la entidad a la que supuestamente tiene que él supervisar y fiscalizar. Entonces esto ya va a requerir incluso un gasto de parte del gobierno central, de Poder Ejecutivo, y que definitivamente tiene que deslindarse esto. No se puede ser juez y parte, ¿no? Acciones de control, pero también el Poder Ejecutivo tiene que ser claro en la visión del país a través de ese plan, fortalecer esta oficina de coordinación con los gobiernos regionales y locales. Es necesario, y no excluir, y sería muy bueno que se incluya a los centros poblados que deberían ser considerados otro nivel de gobierno, y que lamentablemente es un nivel de gobierno y a pesar de ser elegido democráticamente, muy olvidado. Bien, congresista, le agradecemos mucho su participación. Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Vamos a invitar, por favor, a que siga usted con nosotros como especialista en estos temas. Vamos a regresar entonces luego. Sigan con nosotros.
do what you don't dare do, people. Continuamos en el conversatorio a través de la agencia de noticias Andina en un programa en vivo y se suma a esta mesa de conversación Alonso Navarro Cabanillas, quien es el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es presidente además del Gobierno Regional de Ica. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, buenos días a usted y a todos los integrantes de la mesa. ¿Hace cuánto que está usted al frente de esta tarea? Hace 2 meses. 2 meses. Como presidente de la Asamblea y como presidente de ICA desde el 1 de enero del 2011. Bueno, ¿y usted qué mirada le ve ahora que está frente a toda esta gran coordinación con todos los presidentes regionales de este gran proceso de descentralización en el que estamos enmarcados? Bueno, el proceso de descentralización, como bien se menciona, es un proceso, no es una cuestión inmediata y por lo tanto es una situación en la cual pasamos de una situación a una nueva estatus en el país. Por lo tanto, las acciones que se han venido disponiendo, aprobando, las correcciones que hay en el camino, es totalmente natural a un proceso de transición de un Estado totalmente centralista a un Estado descentralista. Los errores que se aprecian en el camino en distintos aspectos de función pública y gestión es parte de los errores que se suscitan no solamente en los gobiernos regionales, sino en los gobiernos locales, en los propios ministerios y en el Estado en general. Por lo tanto, la visión que yo tengo de este proceso es una visión totalmente positiva de lo que podemos lograr y totalmente constructiva en la medida de poder corregir y mejorar lo que hoy día tenemos ya como normas vigentes, ¿no? Si se hablara de una autocrítica, señor Navarro, ¿cuál podría ser? Usted habla de errores, también habla de un tema positivo, pero ¿cuál podría ser la autocrítica que se hace en los gobiernos regionales en este proceso de descentralización? Mire, nosotros hemos señalado, por ejemplo, que hay competencias que aún no están definidas claramente dentro de la distribución en los diversos niveles de gobierno. Tenemos en algunos momentos la expectativa de la población de exigirle a un gobierno regional acciones sobre determinados temas, pero cuyas competencias no las tenemos, sino que competen aún a los ministerios o son netamente municipales. Los gobiernos regionales, si algún mea culpa podríamos hacer, es de repente obviamente mejorar las capacidades de nuestros funcionarios, mejorar los sistemas de eficiencia, no solamente para la cantidad de gasto público, sino para la calidad de gasto público. Si bien tenemos un SNIP, que es el que evalúa y es el que aprueba y viabiliza los proyectos de inversión, creo que podríamos ser mucho más articulados en la búsqueda de que el dinero público del Estado se utilice en estos momentos a atender demandas básicas de la población y no únicamente lo que la población quiere. Hay una
contradicción a veces. A veces la gente en provincias y de repente acá en Lima también quiere X infraestructura, cuando de repente ni siquiera tienen lo básico cubierto dentro de sus propias urbanizaciones y asentamientos humanos. Entonces hay que ser, no en un afán de bonachón, sino que hay que ser mucho más práctico en las cosas. Yo tengo una frase de San Agustín que decía: más valor tienen las cosas útiles que las cosas bellas. Y en ese sentido, si la población exige una plaza moderna o exige la rehabilitación de un parque, primero deberían estar cubiertos obviamente necesidades que sus autoridades deberían saber orientar en la medida que son para la calidad de vida y no solamente para la comodidad de sus habitantes, ¿no? En el nivel de competencias que están ustedes reclamando, vienen coincidiendo nuestras dos invitadas que están formulando aquí sus ponencias. Está usted como representante, por ejemplo, de USAID. ¿Hay alguna salida, digamos, más próxima o a un mediano plazo que pueda ayudar a corregir estas competencias de las que no ponen contentos todavía los gobiernos regionales? Yo creo que hay caminos en los que también está involucrada la ANGR, que es la verdad una institución ya que ha ido creciendo. Es algo que nosotros hacemos seguimiento anualmente en nuestro informe de cada año. Este año estamos sacando uno ya impreso, ¿no? Y es que ANGR, AMPE y Remurpe se han constituido una plataforma que está ayudando a algunos sectores o está participando a la convocatoria de algunos sectores de poder construir matrices de gestión descentralizada. Por ejemplo, la matriz de gestión descentralizada que vienen construyéndose con educación, para precisamente atender a aquel sector y definir claramente los roles o responsabilidades que corresponden en la prestación del servicio educativo, más allá que el tema normativo tenga normas muy laxas, muy amplias, interpretables, ¿no? Entonces, a partir de este instrumento de gestión, que sería una suerte de instrumento para la gestión descentralizada, articulada en los 3 niveles de gobierno, es un camino, una vía para poder ir atendiendo a las necesidades de la población y sin necesidad de ir a las modificaciones legislativas inmediatas, que la descentralización cumpla su rol de llegar a las personas con buenos servicios, ¿no? Ahora, señor Navarro, en la primera parte de esta conversación estuvimos hablando sobre el tema de la macrorregión y la señora Luites hablaba de que era necesario darle más incentivos a las regiones para que puedan conformar macrorregiones, ¿no? Hubo al principio, al inicio del proceso, hubo algunas iniciativas para efectuar estas macrorregiones, ¿no? El caso de Tacna con Moquegua, el caso de La Libertad en el norte. Entonces, ¿qué tipo de incentivo podría dársele a estas regiones para que pudieran realizar este real proceso de descentralización que es la unión de regiones, ¿no? Y es un tema muy complejo cuando pretendemos unir jurisdicciones políticas que han sido distanciadas en las normas desde hace mucho tiempo. Uno de los problemas, por ejemplo, que se suscitó en el proceso del 2004, 2005, creo que fue el referéndum de conformación de macrorregiones, fue el tema de dónde quedaría la capital de esa macrorregión. O temas que de todas maneras, se quiera o no, representan obviamente una razón más para que el ciudadano quiera o no integrarse a otra región y conformar una sola unidad. Hoy día lo que tenemos son las mancomunidades que se están conformando y que hace una diferencia de la integración de regiones porque se respeta la propia autonomía de los gobiernos regionales que pasan a formar una mancomunidad. La mancomunidad es la integración de objetivos comunes, ¿no? En la búsqueda de un trabajo articulado por solucionar servicios y atender necesidades en común dentro de un espacio compartido, pero cuyas autonomías políticas jurisdiccionales se siguen respetando. Nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Capañán noramazónica, que incluye 4 regiones, ¿no? Cajamarca, La Libertad, Huánuco y San Martín, y tenemos la Mancomunidad Regional de los Andes, que le integra Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, y desde el próximo martes se incorpora la región Junín, que justamente el propósito es generar trabajos en común, porque somos partes de un propio espacio de vecindad, que tenemos ejes totalmente integradores, como es el tema, por ejemplo, hídrico, que sin embargo, si es que hiciéramos caso
a cómo está hoy día definida la regionalización en el Perú, da ciertas expectativas a la población que el agua de la sierra es exclusiva de la sierra y no es como lo natural. Bien común. Y aparte que es más allá de lo que la propia Constitución señala, es el orden natural de las cosas. No podemos ir nosotros a violar, a desconocer el orden natural de nuestra geografía. Y el agua es un proceso que se va todos los años dando, de generación de nubes, descarga en la sierra, por la montaña, y baja hacia el mar nuevamente. Entonces no podemos pretender decir el agua es de la sierra y la costa tiene que pagar. Al contrario, estas mancomunidades lo que buscan es justamente entenderse en ese propósito de integración de ejes comunes que van por el tema cultural, que van por el tema económico, que van por el tema de otros aspectos, para que cada vez los pueblos tengan la posibilidad de estar mucho más conectados, más allá de ser un solo ente administrativo, como podría ser la macrorregión, ¿no? O sea, podrían haber una serie de estímulos adicionales que fomenten justamente este tipo de trabajos mucho más macro, interregionales, y no únicamente trabajos intrarregionales, ¿no? Sin embargo, me parece que, como decía también la señora Alvidez en la primera parte de la conversación, un efecto distorsionador de este tema es el canon, ¿no? El canon, que primero que nadie hay que ser sinceros, o sea, el canon como canon es una situación denominada de esa manera, pero que no es ningún canon, es simplemente la utilización del impuesto a la renta para poder denominársele canon. O sea, en el Perú no existe un impuesto llamado canon minero, ni canon gasífero, ni nada, es simplemente el 50% del impuesto a la renta que lo paga cualquier empresa en el Perú, salvo las que tienen un régimen especial, y que de ahí se pasa a distribuir ese 15%, es decir, el 50% del 30%, para atender necesidades locales, distritales, provinciales, regionales, y la universidad de cada región. Ese canon minero, por ejemplo, lo hemos planteado como ANGR desde hace varios años, que debe ser nuevamente estudiado en cómo se distribuye, y no solamente el canon, sino una reforma mucho más integral de lo que es la tributación y el aspecto fiscal en nuestro país. Por lo tanto, planteamos que se someta a una mesa de debate técnica, objetiva, para ver la descentralización fiscal en el país. Que también se ha tocado hace algunos momentos con nuestras invitadas, pero estoy mal si es que pienso en que estamos frente entonces a gobiernos departamentales y no frente a gobiernos regionales. Sí, ¿Ah? Sí, estamos frente a gobiernos porque es una diferencia, un gobierno regional y un gobierno departamental. Que se han instalado en base departamental desde el año 2003, desde el 1 de enero del 2003. Y que, como bien dice el presidente regional de ICE y de la ANGR, es necesario promover y dar incentivos a las iniciativas que están teniendo los gobiernos regionales para articularse y cooperar en aquellos asuntos que les son comunes, ¿no? Porque creemos en el programa Pro Descentralización, y lo vemos ya desde hace un buen tiempo, desde las primeras iniciativas de región piloto, que es donde nace la comunidad nororiental de Capañán, ¿no? Que es un medio a mediano plazo, ¿no? Para pensar en la regionalización, en que de pronto, porque finalmente la regionalización está sujeta al veredicto popular, a un referéndum, ¿no? Entonces, cuando de pronto las autoridades, las personas vean, esta unión funciona, esta unión está haciendo que llegue agua, que llegue salud, que haya mejores vías. Entonces, ¿por qué no lo convertimos en una unión de verdad administrativa y política? Y es ahí, con ese germen ya formado, ¿no?, que se pueda plantear un referéndum para la conformación de regiones. Pero hay que dar mucho incentivo y promoverlo, tanto desde los gobiernos regionales como desde el gobierno nacional, ¿no? Porque en realidad también desde el punto de vista económico y manejo presupuestal, una región constituida ayuda a un mejor manejo del presupuesto. Ahora son 25 pliegos, incluyendo Callao y Lima Metropolitana, 26 con Lima Metropolitana, ¿no?, que eventualmente se siguen tratando igual, ¿no?,
y que no necesariamente generan economías de escala. En cambio, una mancomunidad para un tema específico, sea una obra, sea la prestación de un servicio, sí podría tenerlo. Y ahí hay que mover sistemas administrativos para que sean más fácilmente que tengan un código CIAF, para que tengan más fácilmente un código SNIP, ¿no? Que son sistemas administrativos creados en una plantilla nacional y que no están viendo esas particularidades, ¿no? Ahora bien, señor Navarro, otro de los temas que se ha hablado, por ejemplo, Proética, con lo ocurrido con el tema de Ancash y Tumbes, ha pedido la revisión del tema de la centralización porque indican que se les ha dado muchas facultades. Y también el constitucionalista Enrique Bernales en algún momento dijo que en realidad no se había creado un proceso de centralización, sino se habían creado unos feudos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión respecto a este tipo de pedidos, ese tipo de críticas, ¿no? Bueno, yo respeto las opiniones, incluyendo la del profesor Bernales. No las comparto porque quizás hablar en tanto se aprecian situaciones negativas podría generar una pretensión de generalizar la situación al funcionamiento del gobierno regional y peor aún a todos los gobiernos regionales. Por lo tanto, hay que saber separar la paja del trigo, que es una fundamental acción que hay que tener. Y en el caso de los gobiernos regionales, claro que tenemos control. O sea, yo lamento enormemente que se diga que los gobiernos regionales somos caciques, somos señores feudales, que nos encerramos en nuestras paredes del castillo, hacemos un río alrededor para que nadie se acerque y ponemos cocodrilos, y no es así, no es así. El tema de los gobiernos regionales, obviamente somos respetuosos del marco constitucional, somos respetuosos de las normas de control que existen en el país. Ayer hacíamos el recuento en otra entrevista, tenemos 13 entes de control diario y permanente a los cuales los gobiernos regionales estamos expuestos a ser requeridos o a ser denunciados. Entes que van desde el propio Ministerio de Economía, que es el que hace seguimiento y es el que autoriza las transferencias y modificaciones económicas. Tenemos OCE, que es el organismo supervisor de contratación del Estado, el cual a través de Consucode resuelven muchas de las observaciones y denuncias que se hacen justamente en los procesos de selección para obras o para servicios en un gobierno regional. Tenemos la labor del Ministerio Público, tenemos la labor del Defensor del Pueblo, los congresistas a título individual, la Comisión de Fiscalización del Congreso a título colectivo, tenemos la labor de los consejeros regionales, que son elegidos por el pueblo y de manera separada a la elección del presidente regional, por si acaso. Yo ayer leí un artículo, y permítanme hacer este comentario, que parece que el que ha escrito el artículo se ha quedado en la ley anterior. A diferencia de los municipios en que el alcalde ingresa con cierto número de regidores y conforman su mayoría, los gobiernos regionales desde la última elección del año 2010 se eligen por separado los consejeros regionales de los presidentes regionales y vicepresidentes. Tenemos a los procuradores anticorrupción, tenemos a la propia ciudadanía en general que tiene el derecho y que uno tiene la obligación de brindarle la información y la transparencia del caso. Tenemos la prensa de cada una de las localidades, que sin lugar a dudas constituye un mecanismo de control y de advertencia, algunas veces exagerada, pero otras veces... O a veces muy echada también, y de eso hay que hacer una autocrítica. Y eso viene, y otras veces totalmente muda, pero que, sin embargo, y yo quisiera acá distanciarme de lo que ha pasado en Ancash. Nosotros, por ejemplo, valoramos la crítica y recogemos las opiniones distintas a nosotros, pero también obviamente lamentamos los excesos en esta libertinaje de expresión que muchas veces se pudiese dar en algunos casos determinados. Pero en el caso, permítame que lo interrumpa, en el caso de Ancash, ¿cuándo es que se pierde ese control? Perfecto, usted ha hablado de todas estas representaciones que tenemos, ¿verdad?, a nuestro favor como ciudadanos, que nos ayudan a fiscalizarlos a ustedes como autoridades, ¿no?, que dirigen los gobiernos regionales. ¿Y se pierde cuándo? Cuando el órgano de control interno, que depende de la propia Contraloría, no hace su labor. Se pierde cuando el fiscal, que tiene la función de velar por el buen manejo y evitar los actos ilícitos, se queda pues dormido, o peor aún, se somete a cierto compadrazgo con aquellos a quienes tiene la obligación de fiscalizar. O
sea, yo creo que acá pretender decir que los gobiernos regionales son los causantes de esta impresión es bastante exagerado y abusivo, porque cada institución que conforma el Estado peruano, en las obligaciones que tiene de acuerdo a sus leyes, tiene que ser eficiente en el cumplimiento. Yo como gobierno regional le agradezco, y hablo de ICE en especial, le agradezco al órgano de control interno que sea, como decimos, sea cargoso, porque de esa manera se evita un perjuicio y peores consecuencias. Igual sucede con los consejeros regionales. Claro, usted me va a decir, hay consejeros que también son pues mudos a la fiscalización, es verdad, pero ya depende de la ciudadanía o de la responsabilidad que ejerce la ciudadanía al elegir a quien debe ser por ley un representante fiscalizador y un representante promotor de normas regionales para el desarrollo de su jurisdicción. ¿Está usted de acuerdo en que sean reelegidos los gobiernos regionales? No, yo a título personal, y esto no es una opinión a título de la Asamblea, sino es una opinión personal, considero que la reelección, por más que el pueblo tenga la libertad y la madurez de elegir si es que merece o no una autoridad continuar, la reelección en ejercicio de cargo inmediata no es justa en las competencias electorales. Y no solamente de gobiernos regionales y alcaldes, por si acaso. Creo que la reelección de congresistas, que si bien no manejan un presupuesto público para ejecutar obras, sí tienen un poder no solamente mediático, y eso obviamente vulnera la igualdad de condiciones con otros postulantes que desean acceder a una curul. Pero señor Navarro, y mirando hacia adelante, ¿qué es lo que propone o qué es lo que va a hacer la ANGR para evitar que casos como Ancash y Tumbes vuelvan a ocurrir? Bueno, nosotros hemos pedido, y lo hemos dicho en distintos idiomas, que cada órgano haga su tarea. O sea, yo creo que acá el órgano de control interno, el Ministerio Público, que son los que reciben las denuncias, tienen que actuar de forma clara, de forma oportuna y de forma objetiva. Y las leyes en el Perú están para cumplirse. Las leyes no están simplemente para leerlas en determinado momento. Las leyes son para cumplirse, y obviamente hay leyes que incluyen la sanción a quien fuera el responsable de ese delito, cualquiera fuera el cargo que ocupase de elección popular o nombrados como funcionarios de confianza. Yo creo que existen las normas en el Perú. Lo que pasa, como se ha dicho muchas veces en las aulas de la Facultad de Derecho, nos sobran leyes. Lo que falta es que se cumplan y se hagan respetar. Bueno, les agradecemos a ustedes. Quisiéramos ya ir cerrando esta mesa de conversaciones. Nos quedamos con alguna reflexión en voz alta. Sí, creo que hay que continuar esforzándonos como Estado, como país, como comunidad política, por apostar por la descentralización. La descentralización como forma de llegar a la ciudadanía es buena, ¿no? El tema es que tenemos problemas estructurales que están a la base de lo que estamos construyendo. Y hay que mirar siempre esos problemas estructurales para evitar que, como decía el presidente regional, todos los controles fallen, ¿no? Y de pronto tengamos casos que, como el de Ancash, como el de Tumbes, donde hay la presunta comisión de delitos, ¿no? Y que con ello se quiera deslegitimar un proceso, ¿no? Que tiene apenas 11 años. Digo apenas 11 años porque en otros países los procesos de descentralización han durado 20 años. España, por ejemplo, que es el esquema que se ve, ¿no? Por ejemplo, se inicia en la década de los 80 del siglo XX, y las últimas competencias están trasladándose a las últimas comunidades autónomas entrado el siglo XXI, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, de un proceso que hay que cuidarlo, ¿no? Hay que protegerlo frente a los problemas estructurales que tiene el país, ¿no? Y sobre todo hay que levantar lo positivo en la gestión descentralizada y no solo lo negativo, ¿no? Y esto positivo tiene que ver con poner más en la prensa precisamente aquellas iniciativas y aquellos logros que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Bueno, complemento el comentario señalando exactamente eso. Existen experiencias positivas desde el interior del país que son hechas en articulación con los gobiernos locales y con los ministerios, los diversos sectores del gobierno central. Tenemos regiones en que la pobreza se ha reducido por encima de la propia ciudad capital. Tenemos regiones en donde el nivel de comprensión lectora y razonamiento matemático es superior al de la propia capital del Perú. Tenemos regiones en donde la infraestructura vial, la infraestructura hospitalaria, está teniendo hoy día
una atención por encima de lo que el propio presupuesto del Perú a nivel de porcentajes destina anualmente. Por lo tanto, yo creo que el proceso es un proceso mejorable, el proceso de descentralización es totalmente para corregirlo si es que hubiesen algunas fallas, pero no podemos desprestigiar un anhelo de los peruanos de querer tener un país totalmente descentralizado, en donde tenga participación cada comunidad en la toma y en las decisiones de sus autoridades. Bueno, Juan Carlos, no sé si quieres quedarte con una idea general también para compartirla. Bueno, yo creo que lo que hemos hablado hoy día, es importante que el proceso finalmente cumpla su rol, ¿no? De unir al país, de unir todos los procesos, de darle competencias a las regiones y que estas regiones lo sepan manejar bien, ¿no? Y lo sepan distribuir a quienes más lo necesitan, que es su población, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. También, ¿cada cuánto tiempo se reúne usted con sus colegas? Hemos, bueno, en esta gestión nos estamos juntando una vez al mes. La próxima Asamblea General es el día 30 de mayo. ¿Y lo hacen también de manera descentralizada? Aún no, Todavía no. Porque estamos justamente el día 30 de mayo, seguramente es la última reunión con los presidentes regionales, pues la siguiente será ya con los vicepresidentes, en la medida que muchos de ellos van a tener que alejarse del cargo para postular una reelección. Como ya algunos lo vienen anunciando. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias también, señora Lites. A ustedes también por seguirnos. Mañana seguramente encontrarán parte de las repercusiones de este conversatorio en el diario El Peruano, a través también de nuestro portal aquí en la Agencia de Noticias Andina. Que tengan muy buenos días.